En Paiporta se está desbordando el barranco del Pollo. Vete para allí. Yo le dije, tío, de noche, haz lo que puedas. Y tiro hacia allí y ya había chop chop. Ya había un dedito, 2 deditos de agua. Y la gente ya veías desesperación, ¿no? Y fue muy rápido. Hice fotos, hice un poco de vídeo y ya tenía el agua por ahí. Y con una corriente muy fuerte. Me di la vuelta, los portales estaban muy lejos. Y al parque infantil. El típico con tobogán por aquí y tal, una pasarelita, pero en un coche grande, o sea, con altura. ¿Cuánto tiempo aguantasteis allí? Pues desde las 7 y pico que empezó la historia hasta las 2 y pico. Y aguantó. Ahora cada tanto se llevaba el tobogán, pasaba un coche y hacía ¡pah! Y golpeaba el tobogán, o golpeaba. Y todo esto a oscuras, ¿eh? Miguel Ángel Montesinos fue uno de los fotoperiodistas que captaron con su cámara la tragedia de la Dana. Ellos fueron los primeros en llegar y lo que se encontraron es lo que estos días puede verse en el Congreso. Pueblos destruidos, casas llenas de barro, familias rotas por el dolor y la llegada de los voluntarios allí donde todavía ni habían logrado entrar los servicios de emergencia. Biel Aliño, tú estabas allí con tu cámara. ¿Cuándo llegaste? Pues a ver, a la zona afectada llegué el día 30, a la mañana siguiente de la noche de la Dana. ¿Y cómo llegaste? Pues llegué andando a las zonas afectadas porque previamente intentamos acceder en coche, claro, estaban todas las carreteras cortadas, no sabíamos a lo que nos enfrentábamos y la única opción era dejar el coche en Valencia y acceder a las poblaciones afectadas andando. Entonces accedí desde Valencia por el camino de Picaña, una carretera que ya estaba cortada y que lo único que veías era pues, vecinos que salían en dirección contraria, llenos de barro, buscando pues, algo de beber, deambulando. Y entonces, bueno, lo primero era una carretera cortada, luego algún coche en el Arcén, ¿no? Que yo fotografié alguno en el Arcén lleno de agua y tal, pero claro, como algo que, bueno, algo anecdótico, ¿no? que había pasado y tal, pero claro, no me esperaba lo que viste después. Cuando llegué a Picaña. Esta fotografía tuya, Biel, ha sido elegida como cartel de esta exposición Un año de la Dana que estamos visitando en el Congreso. ¿Dónde la tomaste? Pues esta fotografía está tomada en Paiporta, era en casa de unos vecinos en los cuales había entrado a preguntar que cómo estaban, que cómo, bueno, si tenían familiares desaparecidos, que cómo habían pasado la noche, que cómo estaba la situación, ¿no? Y bueno, era sorprendente, después de hablar con los vecinos, ya saliendo de la vivienda, claro, yo estaba en el salón, pero el muro estaba destruido, entonces el salón comunicaba con el garaje. Estaba el coche y bueno, como en muchos garajes de la Comunidad Valenciana, pues tenían las paellas ahí para los domingos. Y bueno, pues la tomé porque vi que era una foto que, bueno, podía ser representativa, ¿no? Funciona un poco como pictograma. Esta es la línea que marca dónde llegó el agua. Claro, esa es la línea que marca dónde llegó el agua. No es de las zonas más altas de donde llegó el agua en Paiporta, porque hay otras casas que llegó hasta el techo, incluso más. Pero bueno, funciona de manera pictórica, como pictograma, ¿no? La fotografía de lo que es la paella, el pueblo valenciano y la Dana con la marca del agua ahí. Son también icónicas tuyas, Biel, unas fotografías, aquí hay una de ellas, los coches. ¿Qué pensabas cuando a través de la cámara veías a la gente saltando entre los coches, como en esta otra fotografía, tal vez buscando el suyo, ¿no? Sí, claro, no, a ver, era impactante, sobre todo ver la fuerza del agua, ¿no? Porque yo intentaba comprender cómo había podido ser que pasara tanta agua o ese caudal tan potente como para arrastrar todos esos coches, para taponar toda una calle y no solo en esa calle, sino en pueblos y pueblos y pueblos. Tú ibas caminando y atravesabas un pueblo y atravesabas otro pueblo y las calles eran igual que esto. También la prensa internacional se hizo eco de la Dana. Loyola, tú estuviste colaborando con Le Monde, ¿se interesaron desde el principio por la tragedia, lo que estaba ocurriendo, sobre todo en la Comunidad Valenciana? Sí, así es. Me contactaron a través de un compañero fotoperiodista que habitualmente colabora con ellos. Él no podía trabajar en ese momento y me dijo, oye, ¿tú crees que podrías ir a documentar esto, ¿no? Y en ese momento realmente tampoco yo sabía la magnitud de lo que había, porque la gran parte de la gente que yo conozco seguía sin cobertura, nada, entonces yo imaginé que era una cosa grande para que alguien, como un medio como Le Monde, viniera, pero no sabía. ¿Les encontraste a ellos? ¿Quiénes son? Pues mira, esta imagen es en Paiporta, en la calle Sant Josep, que es una también de las más céntricas del pueblo y por eso también es muy conocida, y son José Luis Pacheco y su hija, que yo iba con un periodista trabajando, entonces siempre buscaba historias como más personales, ¿no? Además de la devastación, quería pues la historia de quién vivía allí, qué le había pasado. Y entramos en su casa y les comentamos quiénes éramos y si podíamos hacerles unas fotos y unas entrevistas, y la verdad es que pues, bueno, nos compartieron que ellos habían estado
pues, por la tarde en su casa, y que cuando vieron que empezó a llegar el agua, pues como ya sabemos, ¿no?, a un ritmo vertiginoso, pues que decidieron subirse a la segunda planta porque la tenían, que hay gente que por desgracia no tenía esa oportunidad. Y bueno, y como veis aquí, pues obviamente el agua llegó hasta ese nivel y ya vieron que no se paraba. Entonces subieron ellos, el padre y la hija, con su mujer y su otro hijo, y se refugiaron arriba, pues no me acuerdo exactamente durante cuántas horas, pero bastantes horas, sin saber realmente qué es lo que estaba pasando fuera. No había luz, no había nada. Loyola, tu fotografía, como las de tus compañeros, nos hablan de caos, también de la lucha por sobrevivir de los vecinos, de recuperar sus casas, de recuperar su vida, de volver a la normalidad en definitiva. ¿Tú estabas tentada de dejar la cámara a un lado y ponerte a echar una mano en esas primeras horas, cuando más falta hacía? Pues la verdad es que como tal, no. Sí que es cierto que nada más llegar tienes un momento de shock. Sí que hubo un momento de parar y decir, vale, o sea, te tienes que separar, ¿no? O sea, no puedes permitir que la situación te supere porque al final estás trabajando, ¿no? Entonces realmente no dudé en ningún momento, pero inevitablemente tenía una presión emocional que no tienes en otros sitios. Al final yo me encontraba gente que conocía por la calle que te decía, pues vengo de limpiar, otra gente que decía, pues que mi padre se ha pasado 8 horas subido a un árbol y no sabemos, estuvimos horas sin saber dónde estaba. Entonces realmente sentí que mi responsabilidad era esa, la de decir, vale, hay tiempo para limpiar, y por suerte había muchísima gente que fue a ayudar. Entonces pensé, bueno, pues yo voy a hacer lo que más o menos sé hacer, que son las fotos, y que al final es lo que perdura, ¿no?, en el tiempo. Los vecinos del Barranco del Pollo se tuvieron que esforzar al máximo para limpiar sus calles, sus casas, pero claro, había que parar a comer y cualquier sitio era bueno, y allí estaba Germán Caballero con su cámara para inmortalizar esta instantánea de la vida cotidiana. Que ¿por qué te llamó la atención, Germán? Bueno, buscábamos alguna imagen, porque esto es más de 20 días después de la Dana, para ilustrar un tema sobre la falta de vivienda en la zona afectada. Y me desplacé hasta este trozo de Picaña porque sabía que era muy visual, pero no esperaba encontrarme esta estampa, que no deja de ser una estampa muy valenciana, el comer a la fresca, el cenar a la fresca. Y bueno, después me acerqué, conocí un poco a la familia Navarro Argudo, y estuve hablando un poco con ellos. Incluso pues, dentro de las circunstancias en las que estaban, me ofrecieron si me quería quedar a comer. Y nada, creo que representa bastante también un poco la resiliencia del pueblo valenciano, porque está todo destrozado, pero ahí estamos, en pie, limpiando, paramos y seguimos. Y creo que es un poco también lo que han pasado estos 12 meses, porque creo que lo que ha hecho la sociedad valenciana no es una cosa sencilla, tirar para adelante. Hay otra foto tuya, Germán, que ha sido premiada, y como hablábamos antes con Biel de sus fotos de los coches, todos las tenemos guardados en la memoria de lo que fueron aquellos primeros días de la Dana. Fue lo que ocurrió unos días después, cuando visitaron las zonas afectadas los Reyes, el presidente del Gobierno y el de la Generalitat. Tú estabas allí a muy pocos metros de ellos. ¿Cómo viviste ese instante en la que la gente les demostró la indignación que sentían? Creo que habían pasado 4 días después de la Dana, y en esos 4 días, sinceramente, el pueblo valenciano se sentía un poco abandonado, pues porque no veíamos ni que el presidente de la Generalitat pidiera a los medios, ni que el Gobierno central le quitara las competencias para que llegaran esos medios. Total, que en ese contexto de malestar, porque solo se veían riadas y riadas de voluntarios, pero muy pocos cuerpos de seguridad del Estado o el Ejército, que el primer día que yo lo vi como tal fue ese mismo día, la gente estaba muy enfadada, y en ese contexto se filtró que el rey, el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat iban a visitar Paiporta, y fue algo histórico, porque normalmente cuando tú fotografías al rey hay una distancia de seguridad, hay un protocolo muy medido, y aquello, bueno, yo creo que midieron mal, porque creo que no midieron el nivel de indignación de la gente, porque además para que accediera a la comitiva oficial se limpió de alguna forma una de las calles. La gente lo recibió con fango, la gente lo recibió con gritos, incluso alguna piedra cayó también, y bueno, la indignación popular era total. Y creo que esas imágenes son muy necesarias que se vean para recordar el sentimiento de la gente esos primeros días. Fue algo único, histórico, y que pudo acabar en tragedia.
Vicent Marco, presidente de la Unión de Periodistas Valencians, se puede decir que tú te dejaste la piel para que los compañeros cumplieran con su deber de informar. Ese día nos tocó rápidamente hablar con Policía Nacional, Guardia Civil, para que les dejaran pasar porque estaban cortadas muchas de las carreteras, muchos de los accesos automáticamente. Y entendieron que era de primera necesidad dejar pasar a la prensa, dejar pasar a los compañeros fotógrafos. Eso fueron las primeras horas, creo que después la cosa se complicó hasta el punto de que para que los compañeros pudieran acceder a los pueblos más afectados se necesitaba algo así como salvoconductos. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Pues sí, porque había prohibición de circular por carreteras, había prohibición de acceder a muchos lugares porque estaban buscando todavía cadáveres, estaban en un momento complicado y tuvimos que negociar, ¿no? Pues poder acceder a los lugares con las autoridades para que les dieran salvoconductos a los compañeros y pudieran acceder. La verdad es que hubo mucha predisposición y pudieron, ¿no?, hacer su trabajo y fruto de ese trabajo esas magníficas fotos que documentan la tragedia y que han dado la vuelta al mundo. Quiero que nos acerquemos ahora a ver otra fotografía. Esta la firma Ana Escobar. Es un colegio, se ve perfectamente hasta dónde llega el nivel del agua y es la demostración de que todo el mundo, ¿no?, se volcó en ayudar, periodistas y no periodistas. ¿Dirías que fue lo mejor de esta dana, esa ola de solidaridad que recorrió toda la Comunidad Valenciana? Ahí vemos la famosa pasarela de la solidaridad por donde cruzaban todos los días centenares de miles de solidarios, de personas anónimas, sobre todo mucha gente joven, cargados con escobas, con cubos, con comida para los afectados por la dana. Y de la misma fotoperiodista de Ana tenemos esta foto. Es una amiga mía, es Paula, que sus hijos van a ese colegio, ella lo perdió todo. Y cuando acababa de limpiar en su casa, se iba allí para organizar un poco también a los voluntarios y poder limpiar lo antes posible el colegio para que sus hijos volvieran a la escuela, ¿no? Y ese colegio, o la Fila, o otros colegios de la zona se convirtieron muchas veces en centros de voluntarios, donde pues, muchos voluntarios estaban haciendo paellas para ellos, donde había un montón de ropa y de comida y tanto vecinos como voluntarios pudieron usar esos patios un poco como centro de reunión para ayudar, ¿no?, durante muchos días, durante muchas semanas y la solidaridad sin duda es lo mejor que nos podemos llevar de esta dana.